embarazo, ¿no? Estoy hablando de, si se quiere, la fecundación misma que se lleva hasta el viaje, hasta la implantación al útero, que pasan 8 días, la progesterona es la que se hace cargo de eso. Una vez que se ha formado ya la placenta, entonces es la gonadotrofina coriónica la que se hace cargo del sostenimiento del embarazo. Ella origina, o sea, esta origina una reducción en la vida media plasmática y por lo tanto de las acciones también de los fármacos. Muy bien, vamos a ver entonces, ya. A ver, cambiamos ahora la diapositiva y aquí tenemos algunas, digamos, cuestiones relacionadas con el embarazo, como por ejemplo la ganancia de peso, el ayuno e metabolismo de los carbohidratos. Hay una alteración, generalmente se trata de hipoglicemias, con eso no quiero decir que sean las mujeres más, pero pueden entonces tener una alteración en el metabolismo de los carbohidratos que generalmente llevan a la hipoglicemia, metabolismo de lípidos y de las lipoproteínas, homeostasia del calcio. Recuerden que esta palabra significa equilibrio del medio interno, pero digamos el equilibrio del calcio, el metabolismo de las proteínas, homeostasia del volumen de los líquidos y la osmorregulación y cambios, ¿no? Ácidos bases fisiológicos se suscitan, digamos, en la mujer embarazada como problemas de orden. Bueno, la eliminación, la filtración glomerular aumenta a medida que avanza el embarazo, ¿no? Avanza por lo que la eliminación de los fármacos por esta vía se incrementa. Por eso, si alguna dama que está presente y ya tiene hijos, sabe fehacientemente que a las mujeres embarazadas les da muchas ganas de orinar. Por eso que habla que la eliminación se va a incrementar y obviamente que si están ingiriendo medicamentos también va a aumentar la eliminación de los, siempre que no aumente la reabsorción tubular. Recuerden que muchos fármacos que son ácidos pueden reabsorberse. Ya mencionamos el caso del fenobarbital. Es un medicamento para el tratamiento de la epilepsia, que podría haber alguna mujer embarazada epiléptica que esté tomando el medicamento, entonces puede ocurrir esa evento también. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Aquí tienen cambios que se pueden cabo en el embarazo, por ejemplo, en términos de la eliminación, hay alteraciones del metabolismo, no aumenta el metabolismo del primer paso con respecto a los fármacos. La progesterona es un inductor enzimático que hace que se metabolicen más rápido los medicamentos, igual que los glucocorticoides. Estoy refiriéndome a todas aquellas mujeres embarazadas que puedan tener, por ejemplo, asma bronquial. Entonces, la excreción también afectada, aumenta el flujo sanguíneo renal y también aumenta el ritmo de la filtración glomerular para ver algunos aspectos de los que se suscitan en la mujer embarazada. En esta otra parte de la diapositiva ya nos vamos a meter al concepto teratógeno y quiero que atención porque la gente siempre cree que el hecho de que los fármacos o cualquier cosa puedan provocar un efecto teratogénico significa que nazca con labio leporino, imperforación anal, atresia de esófago, sindactilia, polidactilia, digamos, turricefalias o anencefalias, etcétera, etcétera. O defectos cardíacos como la teoría de Fallot y demás cuestiones. Bueno, vamos a ver ese concepto. Es importante conocer y evaluar la relación riesgo-beneficio. ¿Cuándo se hace la evaluación? Cuando estamos enfrente de una mujer embarazada y además que tenga una patología que nos obligue a administrar fármacos, entonces ¿cuál medicamento genera mayor riesgo sobre el feto y además el beneficio que pueda tener la madre en su patología que puede ser crónica? Vamos a suponer que sea una mujer epiléptica, habrá que elegir de manera adecuada el antiepiléptico, viendo
el menor riesgo para el feto y el mayor beneficio para la madre. Es decir, el efecto terapéutico esperado en la madre, ¿no? Y las eventuales adversas que se pueden producir tanto en la madre como en el feto, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud define que lo racional de los fármacos administrados a una mujer embarazada debe entenderse como que las pacientes reciban de los fármacos indicados para la situación clínica de manera adecuada y que pueda responder también, ¿no es verdad?, a las exigencias de la patología que la mujer sin tratar de afectar el feto. Entonces, aquel que está mejor estudiado es el que hay que dar y que se comporte, digamos, menor riesgo para el desarrollo embrionario o fetal, ¿no? Entonces, este desarrollo embrionario o fetal no tiene que ser afectado por el medicamento. A menores dosis con la que se obtenga el beneficio terapéutico esperado. También aquí voy a poner un ejemplo, porque la gente dice, bueno, le vamos a dar menos dosis porque va a tener menor probabilidad de provocar, digamos, efectos terapéuticos. Pero quiero que veamos qué significa menor dosis. Voy a poner un ejemplo. La ampicilina o la amoxicilina como mínima dosis debe de utilizarse a razón de 50 miligramos por kilogramo peso. Hasta 100 por kilogramo peso, esos son los rangos normales. ¿Se puede usar más? Sí. ¿Se puede usar menos? No. ¿En qué caso se puede usar más? Por ejemplo, si estamos usando ampicilina, se puede usar hasta dosis de 200 miligramos por kilogramo peso. Entonces, cuando dice aquí que se puede administrar los fármacos, digamos, a menores dosis, yo le voy a dar un miligramo de ampicilina o 2 miligramos de ampicilina y no le va a hacer nada. Si lo mínimo es 50, yo le doy 1 o 2 miligramos, entonces ya menos voy a afectar al feto. No, pero con 1 o 2 miligramos, o con 40 miligramos o 30 miligramos por kilogramo de peso, usted no va a curar nada. Lo que está hablando son de dosis terapéuticas adecuadas. Es un ejemplo que estoy poniendo. Puede ser cualquier otro medicamento que dosificación, y entonces siempre habrá que estudiar, ¿no es cierto?, el fármaco que se va a dar y tratarle de dar las dosis terapéuticas que funcionen, porque si no funciona, mejor que no le dé. Porque en el caso de los antibióticos, por ejemplo, entonces crean resistencia a los microorganismos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud define como agente teratógeno cualquier sustancia química, que son los fármacos. Agentes físicos, vamos a ver enseguida algunas diapositivas con respecto a esto también. Infecciosos, toxoplasmosis, Zika, dengue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, agentes infecciosos. O estado carencial, o sea, cuando hablamos de estado carencial estamos hablando de deficiencia del complejo B, de la vitamina D, K, deficiencias proteicas, deficiencias de hidratos de carbono, deficiencias de lípidos, lo que sea, que actuando en el periodo embrionario fetal es capaz de encadenar efectos adversos, fíjense, morfológicos. Por ejemplo, ¿quién no ha visto probablemente un labio leporino? Hasta hay un actor, ¿no?, que hace de emperador en la película Gladiador, que tiene una sutura en el labio leporino. Eso es morfológico, pero también hay bioquímicos, hay alteraciones bioquímicas que se pueden observar de manera directa, pero en el transcurso de la vida de ese recién nacido sí puede dar manifestaciones, por ejemplo, la deficiencia de la... Entonces son personas que tienen diarrea de manera constante porque no pueden metabolizar el azúcar lactosa. Entonces, bioquímico sería también, digamos, eso. O de la conducta, ¿no? Que siempre tiene que nacer alguien que le falte un ojo, un dedo, o tenga ano imperforado, o tenga labio. No se trata de eso.
problemas de conducta, por ejemplo, los autismos, para mencionar algunas cosas, o un deficiente desempeño, ¿no? Y los padres forzan a que sean, digamos, hasta profesionales esas personas, pero no se dan cuenta que tiene muchos problemas ese niño o ese ser humano. Entonces, siempre hay que estar pendiente de las cosas que funcionen de manera adecuada. Entonces, eso es lo que quería mencionar aquí. Vamos a seguir viendo las diapositivas para vernos mucho mejor. Por ejemplo, aquí tenemos varios medicamentos que pueden generar, ¿no?, dentro de los agentes. Por ejemplo, la talidomida, que se utilizaba para evitar las náuseas y los vómitos durante el embarazo en Leipzig, Alemania. Leipzig es una ciudad, ¿no? Entonces, esa señorita Kerry Lisette Valdivieso, no es verdad, está en la sala de espera, pero la clase en realidad es a las 6:15 de la tarde, no a las 6:30. Qué desgracia. Entonces, ahí tienen la talidomida, ¿no?, que puede generar defectos, por ejemplo, en los miembros con lo que se llama focomelia. Y esa focomelia, no es verdad, provoca defectos en los miembros superiores o inferiores, incluso malformaciones cardíacas. La aminopterina provoca anencefalia, hidrocefalia, labioleporino, fisura palatal. La difenilidantoína, llamada fenitoína, que sirve para el tratamiento de la epilepsia, es una droga de primera línea entonces provoca el síndrome de hidantoína fetal, defectos faciales, retardo mental, miren ustedes. Entonces, a veces quieren que la gente, una persona normal, y ni siquiera tenemos colegios especiales nosotros en Bolivia para educar a ese tipo no. Bueno, el ácido valproico también es un medicamento que se usa para el tratamiento de las convulsiones en las personas epilépticas. Produce defectos en el tubo neural, anomalías cardíacas, urogenitales y esqueléticas. La trimetadiona, entonces, fisura, defectos cardíacos, anomalías urogenitales y esqueléticas. El litio, que se utiliza para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, ¿no?, puede generar lesiones cardíacas. Las anfetaminas, que son estimulantes del sistema nervioso, que en la época de los 70 se utilizaban con mucha frecuencia, son derivadas adrenalina, para que ustedes sepan. Y entonces, ¿qué producen esas anfetaminas? Labioleporino, fisura del paladar, defectos cardíacos y todo ese tipo. Entonces, siempre, o sea, esto es un poquito, no es que sean estos los únicos medicamentos que producen las desgracias, no, son agentes químicos, pero existen no, incluso le puedo decir que hasta la vitamina A produce efectos, digamos, teratogénicos durante el embarazo. No está aquí. Tampoco está el diazepam, que produce el labioleporino, y así sucesivamente. Hay un montón de medicamentos. Estos son unos ejemplos, nada más. Ni tampoco quiero que se los graben ahorita, sino que tienen que llegar a saberlo cuando llevemos ya la farmacología especial. Ese es el punto. Vamos a continuar, ¿no?, con la exposición, y entonces pasamos a la siguiente. Aquí ya en esta otra parte tenemos los agentes físicos. ¿Qué agentes físicos pueden provocar malformaciones? La exposición a los rayos X pueden provocar microcefalia, espina bífida, fisura del paladar, defectos en los miembros. Recuerden, muchos de ustedes o algunos de ustedes, no será pues de esta aula, pero estoy hablando del estudiantado de manera general en la carrera de dedicar a imagenología, tomografías, rayos X y un montón de cosas que pueden realizar y pueden también ayudar dentro de la medicina a esclarecer varios problemas. Hoy con el COVID, por ejemplo, las tomografías de tórax, las radiografías, son muy ilustrativas en el sentido de determinar la gravedad del problema pulmonar que tenga cualquier persona.
Esa es la presencia de hipertermia que puede generarse por cualquier problema de tipo infeccioso. Entonces genera anencefalia, el tubo neural, abortos espontáneos, defectos cardíacos, defectos de la pared intestinal. Entonces esos serían agentes físicos. Recuerden que químicos, físicos, carenciales, ¿no es cierto? Entonces ya es importante tener presente eso. Agentes o agentes biológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la toxoplasmosis provoca hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, almía, la rubiola, catarata, que es eso que le dicen sarampión, ¿no? Ya, no, ningún sarampión puede ser que sea rubiola, la rubiola que les da en la infancia a la gente y que confunde, porque hasta los mismos padres de ustedes no saben si le dio rubiola o no. Entonces, ¿qué produce esa rubiola? Cataratas, glaucoma, defectos cardíacos, los citomegalovirus. Grave esta enfermedad, se transmite a través de las relaciones sexuales. La gente no entiende de tener una pareja fija y listo. ¿Por qué? Porque pueden llegar a provocar microcefalia, ceguera, retardo mental. El herpes, ¿no? Microftalmía, microcefalia, displasia retiniana, infecciones en la piel, ojos, boca, daño del sistema nervioso y otros órganos internos, retardo mental, o incluso puede llegar a provocar la muerte. Entonces, estamos analizando, recuerden que hay hasta trastornos de conducta, ¿no? Entonces, cuando estamos refiriéndonos a eso, hay que tener mucho el embarazo. La mujer que está embarazada debe de ser bien cuidada si uno quiere tener hijos sanos y por lo menos aprecie, ¿no? A lo que ha generado a través de esa promesa de amor que se tiene la gente y que después resulta. Entonces eso es importante. Ahora, la teratogénesis puede manifestarse como muerte fetal intrauterina. No necesariamente genera malformaciones congénitas. Puede también manifestarse como retraso del crecimiento fetal, creación de cánceres, carcinogénesis, malformaciones estructurales orgánicas o defectos funcionales. Cuando se habla de funcionales, generalmente están relacionados con los problemas de los procesos químicos que tiene el organismo dentro de cada uno de los órganos y tejidos. Entonces, muy bien, eso ténganlo siempre presente. Ahora, condiciones para la producción de malformaciones congénitas, etapas del desarrollo. Esto es embriología pura, etapa de la preimplantación. ¿Qué pasa en la primera semana de fosfofertilización? Recuerden que cuando el espermatozoide llega a penetrar en el óvulo, recién se forma el huevo. Y eso tarda días hasta, digamos, implantarse en el útero. Y cuando se implanta en el útero, entonces recién se forma el disco embrionario, ¿no es verdad? Con todas las capas, ectodermo, mesodermo, endodermo, embrionarios, ¿no es cierto? Va a aparecer una impronta del tubo neural, después va a aparecer el periodo presomítico y somítico. No sé si ustedes lo recordarán, pues recién acaban de pasar y estar, digamos, en segundo año de estar fresquito lo que aprendieron en embriología cuando llevaron histología y embriología, si es que le han enseñado. Bueno, pero no dan lugar a malformaciones congénitas en esa etapa. Si ocurre algún hecho lamentable, porque ni la mujer sabe que está embarazada. ¿Por qué? Si alguien dice, porque el ciclo menstrual es un ciclo lunar de 8 días. 3 a 5 días dura la menstruación y luego empieza el periodo estrogénico. De ese ciclo de 28 días, ¿no es cierto? Ahí se produce la ovulación y ahí es donde se va a producir el embarazo, porque si no hay ovulación no hay nada. Y entonces la mujer está esperando
los 28 días para que vuelva a aparecer la menstruación, ya puede estar embarazada. Y si está tomando anticonceptivos, no le va a provocar malformaciones congénitas. Puede generar un aborto y no se va a dar cuenta porque va a parecer como si fuese una menstruación también. Y no, fíjense, incluso lo que dice aquí, al menos no se dispone de pruebas que puedan producir estas malformaciones congénitas en ese periodo que se llama etapa de preimplantación. No se están formando los órganos todavía, se muere el bebé. Si alguien está tomando, por ejemplo, metaxate porque tiene artritis reumatoidea, ese es un medicamento que sirve para el tratamiento del cáncer y de la artritis. ¿Qué va a saber embarazada? Puede tener relaciones sexuales, eso es normal. Si alguien cree que eso es un tabú, no es un tabú, no tiene por qué serlo, es parte del ser humano. Entonces, nadie está prohibiendo que no lo tengan o lo tengan, eso es decisión de cada uno, pero entiendan, ¿no?, de que los medicamentos lo que van a producir en las primeras semanas del embarazo es aborto, y la mujer no se va a dar cuenta porque va a pensar que es la menstruación que le está viniendo. Entonces, eso quiero que entiendan. Y además aquí dice, al menos no se dispone de pruebas de que puedan producir anomalías congénitas en ese periodo. Pero si ya no le ha bajado, ya llegó el día que tenía que venirle la menstruación y sigue, entonces recién se preocupa y dice, mierda, estaré embarazada. Entonces, si habla con el novio, capaz que le diga, ni te conozco. Todavía es amada. Entonces, aparece esa etapa de la embriogénesis u organogénesis. Recién se van a formar los órganos y ahí viene Entonces, desde la implantación hasta el término de la 8ª semana dura esta etapa. La vulnerabilidad del embrión es mucho más elevada y cuando se pueden producir malformaciones congénitas específicas importantes. Entonces, recién genera malformaciones morfológicas, ¿no? Esas malformaciones químicas, si se quiere, por deficiencia de lactasa, de la de enfermedades como la fenilcetonuria y demás cuestiones, ¿no? Tenemos 10 minutos para que luego entremos de nuevo, como lo hemos hecho como de costumbre. Bueno, muy bien, entonces, eso es lo que quiero que entendamos, ¿no? Entonces, ya, vamos a continuar. La etapa fetal comienza al término de la 8ª semana. Durante esta fase del desarrollo, las malformaciones morfológicas, las anatómicas, quiere decir, más importantes son las que afectan la diferenciación de los genitales externos y la histiogénesis del sistema nervioso. Proceso que todo el periodo del desarrollo intrauterino y no se completa hasta unos meses después del nacimiento. Sobre todo está hablando del nervioso. No vayan a creer que no existe un desarrollo postparto, sí existe. Y entonces, si una mujer tomando medicamentos, por ejemplo, como anticonceptivos para no embarazarse y está embarazada, entonces puede cambiar el sexo. Entonces nacen los hermafroditas. Si fuesen mujeres, entonces hay crecimiento del clítoris, cierre de las vaginas, producción de úteros bicornes y demás cuestiones. Entonces, no es nomás estar tragando tabletas por nada más el sexo, porque lo toma el hombre. Así deja de joder, digamos, a un recién nacido. Entonces, ¿no? Entendamos todo eso porque no vayan a creer que las cosas se terminan así porque sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con las mujeres embarazadas, administración de medicamentos. Peor aquellas mujeres que ya tienen un fondo patológico. Entonces, en esta parte tenemos también la susceptibilidad genética. No todos los seres humanos son iguales. Esas mierdas que hablan los izquierdistas que quieren la igualdad, son huevadas eso. Solo tiene que haber igualdad, ¿no?, en derechos en las personas, pero de que somos iguales. Si alguien cree que todos somos iguales, no somos iguales.
Hay personas mucho más inteligentes que uno, como hay otras personas más brutas. Entonces no podemos ser igual. Si se fijan incluso en sus hermanos, el color de la piel son igual. Unos son más blancos, otros son más negros, otros tienen el cabello más choco, otros menos. Entonces, ¿cuál igualdad? Ni siquiera en los gemelos existe eso. Por eso somos individuos. Y eso no significa que uno no tenga, digamos, no estoy hablando de los discapacitados, estoy hablando de las personas, aún las personas normales no son iguales. Si alguien cree en esa igualdad, tiene en su cerebro una utopía, no existe eso. Y tenemos que saber admitir que hay personas pues más inteligentes que uno. ¿Cuál es el problema? Yo, por ejemplo, creo que ustedes son más inteligentes que yo, porque si bien es cierto que no estudian, pero se buscan la manera hasta de copiar. Y entonces eso que es una habilidad que han adquirido, aunque sea mala, pero la han adquirido. ¿Cuál es el problema? Y muchos de ustedes van a ser mejores profesionales que cualquiera de los que estamos enseñando. Entonces, por lo tanto, cada mujer también es un mundo aparte desde el punto de vista genético. Hay mujeres, por ejemplo, que dicen voy a abortar, me han dicho que puede generar ese problema, toman y no les pasa nada y nacen sus hijos normales. ¿Por qué? Porque no tienen una susceptibilidad genética grande como otras que a veces se toman una aspirineta, ni siquiera una aspirina, y les sale todo torcido el crío. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La respuesta del embrión a los agentes exógenos depende de su constitución genética. Por ejemplo, los menonas no tienen una constitución genética. Y si alguien me pregunta por qué, porque se mezclan entre familias, por su bendita religión que tienen. Entonces son como los pollos de eso. Tienen muchos problemas. En cambio, los criollones, los que vivimos en este país, no tenemos tanto problema en ese sentido. Entonces, estas diferencias hacen muy difícil la extrapolación de los datos de un animal hacia el hombre. Recuerden que el ser humano no es un animal, ni siquiera animales son iguales. No me pueden decir que un conejo es igual que un caballo. No es igual, bajo ningún motivo. Los caballos un solo crío, las conejas pueden tener 3 o 4, 5, 6 conejos, depende del tipo de conejo que haya. Entonces, ¿cómo van a ser iguales? No, vale. Entonces, cuando se prueban las drogas, por lo menos tienen que pasar por 2 especies animales, una mona, una chiva, una cabra, lo que sea, ¿no? Diferentes, para que uno pueda decir, incluso con cuidado tengo que introducir este medicamento siempre y cuando la mujer embarazada quiera someterse a hacer conejillo de India, que no creo que exista ninguna, porque después la carga no se la va a llevar el médico por probarlo, digamos, en el embarazo, y eso también es importante tener presente cuando veamos las categorías de teratogenicidad de los fármacos. Vamos a ver que hay una categoría, son los que no producen problemas. ¿Y quiénes investigaron eso? Los alemanes. ¿Con quiénes? Con los judíos. Y en el mundo, yo no sé por qué judíos. Ay, dice, pobre gente, los mataron de hambre en Alemania los alemanes. ¿Y quiénes eran los que morían? Pues los judíos eran los que morían ahí. Estaban sin comer. A las mujeres embarazadas le daban ese médico que se llama Ángel de la Muerte, que le daba todo ese tipo de cosas por estudio de esa época. Pero hoy, con los modernos, a ver, díganle a una mujer, mira, estás embarazada y quiero probar a ver si este fármaco llamado produce alguna miércoles en tu feto. Nadie va a querer, pues. Va a decir, ¿por qué no te vas a la miércoles y me dejas de vivir en paz? Es mi hijo. No tener hijos normales, no con anormalidades. Entonces es difícil probar, ¿no? Para decir, miércoles todos estos están estudiados de buena manera, porque lo que le puede producir a un animal no quiere decir que le produzca al ser humano la misma cosa. Y aún en la misma especie hay muchas diferencias de susceptibilidad a los fármacos también. Entonces, no vayan a creer que las cosas son fáciles, ni siquiera hacer un fármaco, porque la gente dirá, claro, le vamos a inyectar este medicamento a las ratas. ¿A qué ratas? A ver, si usted está estudiando medicamentos que mejoren a cualquier rata le va a poner el medicamento para la diabetes para saber si funciona o no.
sería la peor estupidez que han podido en la Tierra. Primero hay que generar en la rata diabetes. O sea, tienen que ser ratas diabéticas. ¿Saber qué funciona? No es que yo me agarro ratitas y me crío las ratitas y le voy a meter un medicamento. No, no es así. Hay que generar la enfermedad para aplicarle la enfermedad. Bueno, tengo un montón de monas. Tengo que generarle las monas. Si no, ¿cómo voy a saber? Si no tiene diabetes, ¿cómo voy a saber que el medicamento sirve para la diabetes? Entonces, vean ustedes que la cosa fácil, no es sencilla, cuesta mucho generar un fármaco, años de investigación y miles de millones de dólares, porque todos los días hay que personal su mes, digamos, ¿no? Y si usted saca cuenta, ha invertido demasiado dinero. Por eso algunos países dicen, las empresas, las industrias que liberen las vacunas para que fabriquen en todos los lados. ¿Y por qué lo van a hacer si han invertido miles de millones de dólares? Si así lo hiciesen, ¿no? Deben de haber fábricas específicas para eso. No es que en cualquier lugar exista. Por ejemplo, Bolivia no fabrica nada prácticamente. Entonces le traen los insumos y esos insumos los mezclan y esas cosas hace la INTI y demás industrias, digamos, medianamente hechas. Pero la investigación farmacológica es muy difícil, ¿no? Luego tenemos el estado de la madre también, ¿no? El estado fisiopatológico de la madre. Los riesgos de malformaciones y de mortalidad perinatal son superiores en las cuando tienen 12, 13 años, 10 años, porque las embarazan hasta de los 8 años. Ya ven, familia, sus propios padres, sus hermanos, demás cuestiones. Y sobre todo en la edad avanzada, porque hay gente que no le importa y puede agarrar 30 años y listo, y la embaraza lo mismo. Y después sale como noticia, una mujer de 70 años ha quedado embarazada, como si fuese un chiste eso. ¿No es? ¿Por qué? Porque estamos en el riesgo de producir seres humanos con defectos, ¿no? Algunos jóvenes, medio que les sonríe una especialidades dentro de los médicos. Si alguien cree que como médico general va a vivir bien, no va a vivir bien, siempre va a ser burradas. Entonces mejor siempre hacer una especialidad. Bien, entonces veamos esto. Los riesgos de malformaciones y de mortalidad perinatal son superiores en las madres más jóvenes, eso estábamos hablando, y sobre todo en las de más edad avanzada. Bien, hay factores patológicos, ¿no? Sobre todo algunas enfermedades crónicas y metabólicas, caso de la diabetes, caso de la hipertensión, ninguna de estas patologías desaparece. La toxemia es del embarazo, que quede claro, el niño genera problema de hipertensión arterial, edema y convulsiones. El lupus eritematoso, una enfermedad antígeno-anticuerpo de carácter sistémico que puede potenciar la acción tóxica de los fármacos y aumentan la frecuencia de las alteraciones fetales. Entonces eso también hay que tener presente. Muy bien, continuamos entonces. Aquí tienen algunos ejemplos de esos efectos. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, que es la insulino dependiente, o sea que esta persona, si es una mujer, la ha tenido desde niña o joven, o demasiado joven, digamos, 13 años, 14 años, ya la tuvo la diabetes. Y entonces eso se llama diabetes mellitus tipo 1. Y si alguien se pregunta por qué le ha producido eso, peras, por ejemplo, producen ese problema de diabetes infanto-juvenil, la parotiditis. Y entonces, cuando esa persona es diabética, ¿qué dice aquí? Diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente, o sea que le tienen que poner insulina todos los santos días. ¿Y qué va a producir durante el embarazo? Cardiopatías congénitas. Y alguien dirá, pero si la insulina es la insulina que nosotros tenemos, señor, ¿quién ha dicho eso?
Que hay una insulina humana, hay una insulina humana. ¿Y saben quién la elabora? La Escherichia coli. No, no solamente la Escherichia coli, quede claro. Estoy poniendo un ejemplo porque ese germen seguramente ustedes lo han visto en lo que llaman bacteriología y llamo microbiología, ¿no? Entonces, a la Escherichia coli le han implantado un gen humano y le hacen producir insulina. Eso se llama biotecnología. Entonces, no es una insulina humana, es producida por la Escherichia coli. Bueno, después tenemos aquí la fenilcetonuria, enfermedad del metabolismo de la fenilalanina. ¿Qué va a decir? Polimalformaciones y retraso mental. La hipertensión puede aumentar el riesgo de que se produzcan complicaciones durante el embarazo como problemas con la placenta y el retraso del desarrollo del feto. Y recuerden que ya en las diapositivas no necesariamente para que se considere una enfermedad teratogénica, tiene que provocar labio leporino, infección anal, polidactilia, sindactilia, mongolismo, lo que sea. Síndrome de Krieger-Najjar, cuestiones, no se trata de eso. También no puede retrasar el desarrollo del feto. Entonces, hacer un feto pequeño, de bajo peso molecular, de bajo peso, mejor dicho, como desnutrido, poco desarrollado. Y eso ya son efectos secundarios a los problemas de hipertensión. Entonces, por eso tampoco sirven los embarazos, ¿no? Cuando están en edad avanzada. Y tenemos un defecto, todos los seres humanos, con las personas gordas. Hola, gordito, le dicen. Hola, gordita, ¿cómo te va? No, digamos, la trata mal. Y la gente gorda dice, no me discriminen, no estamos discriminándolo. Agarren un libro de medicina interna y entonces ven qué miércoles es la obesidad. ¿Acaso no es una patología? Es un enfermo que está caminando. El obeso es un enfermo que está caminando. ¿Para qué entonces aprendemos índice de masa corporal? ¿Para qué aprendemos eso? Y toda la gente traga como si la última cena, digamos, ¿no? Come un montón, empiezan a comer tarde en la noche, en la fiesta, porque si no hay comilona, siguen preguntando qué hay para comer, aunque sea una salteña, y no se dan cuenta que la obesidad es la peor desgracia que puede existir en la tierra. La gente con COVID, la obesa sobre todo, ¿no? Entonces, más que la gente que está normal. Entonces, vean, y esa obesidad lleva a la hipertensión, y la hipertensión entonces al consumo de medicamentos, y si hay embarazo, pues la cosa se pone cada vez más difícil, pero tiene que también prevalecer la susceptibilidad genética que tenga. Ahora, esto es lo que tenemos que aprender nosotros los médicos obligatoriamente, aún siendo médicos generales. Entonces, ¿qué significa FDA? La A, administración, la D, drogas, y la F, alimentos. En inglés es administration, ¿no? Drugs, drogas, y food, alimentos. Entonces, la administración de drogas y alimentos. Ya, eso se llama FDA. Entonces, si no aprueba la FDA en Estados Unidos, no se vende ningún medicamento. Y en el mundo, todo el mundo le hace caso a la FDA más que a la Organización de la Salud. Imagínense cómo son los norteamericanos de cuidadosos con su gente. Incluso los europeos que tienen su farmacopea, ¿no? Entonces le hacen caso a la FDA. Ya. Entonces, generalmente no existe relación entre la estructura química del fármaco, la actividad farmacológica y la aparición de los efectos teratogénicos, excepto en el caso de los antineoplásicos. Bueno, los fármacos que se utilizan para los cánceres intervienen generalmente en la multiplicación celular, porque esas células malformadas se multiplican como células y entonces crecen rápidamente y se convierten, digamos, en las llamadas células cancerígenas. También las hormonas sexuales
diferenciación sexual del feto. Si alguien está tomando anticonceptivos o se pone algún medicamento que tiene que ver con las hormonas sexuales, cambiarle el sexo. Y eso no es homosexualismo, entiendan. No estoy hablando del homosexualismo. Estoy hablando, no es verdad, del hermafroditismo. Entonces le cambian el sexo, vuelvo a repetir, perforaciones vaginales, úteros bicornes, ¿no es cierto? Fusión de los labios mayores, como si fuesen un escroto, el clítoris y demás cuestiones. Entonces, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos clasifica los fármacos en 5 categorías según potencial teratógeno. Entonces, vamos a ver, entiéndame, voy a poner algunos ejemplos, no son todos. El libro entero de farmacología, cualquier fármaco puede llegar a provocar problemas, no es que sea uno nomás. Entonces, tenemos los de la categoría A, para comenzar. Fármacos los que existen estudios adecuados y bien controlados, que no han mostrado riesgo para el feto en el primer trimestre del embarazo. Existe evidencia de riesgo en los trimestres posteriores. Entonces, esos fármacos pertenecen a la categoría. Se le puede dar casi sin ningún problema, podríamos decir. Entonces, aquí ustedes tienen ácido ascórbico, pertenece a la categoría en dosis diaria recomendada. El calciferol, y aquí dice dosis diaria recomendada, pero para la mujer embarazada, no para otra cosa. Miren el calcio, salvo el acetato que pertenece a la categoría C. Si usted compra acetato de calcio, entonces lo jodió todo. Pero no todo el calcio se le puede dar a calcio que se va y se compra y le dé la maldita gana de comprarse, se puede dar. Porque cuidado con ese calcio, digamos que viene como acetato de calcio, que va a producir problemas en la mujer embarazada. El calcitriol, la cianocobalamina o vitamina B12, el colicalciferol, el ácido fólico, el folinato de calcio, el hierro como gluconato, la levotiroxina, la piridoxina, el potasio, la tirosina, el pertenecen, ¿no es cierto? Incluso le voy a decir, esta levotiroxina, fíjense que no dice en dosis diaria recomendada. ¿Cómo le vamos a dar entonces? Bueno, pues el endocrinólogo tendrá que decidir cómo le va a dar esta levotiroxina. Pues, ¿no ve? Lo mismo el potasio es, pero si se lo ponen en directo, cargan la jeringa de la ampolla y se lo meten directo, entonces le produce paro cardíaco a cualquier persona, no solo en Marcelo, la terminaron de matar. Entonces ahí está el problema. Entonces vamos a ir ahora con problemas de anencefalia, ¿no? Entonces podemos ver aquí ahora los de la categoría B se encuentran una de las siguientes en estudios llevados a cabo en animales. No ha existido más manifestación teratógena, pero no se ha confirmado en mujeres. En estudios en animales se ha detectado un cierto potencial teratógeno, pero aún no se ha confirmado en las mujeres. Las empresas farmacéuticas tienen mucho cuidado de no meterse con las mujeres embarazadas porque están afectando no solamente a la mujer, sino al futuro. Ni a los gobiernos les conviene tener malformados. En la Argentina, por ejemplo, antes de que se casen tienen que hacerse estudios genéticos. Para tratar, eso no impide el matrimonio, que quede claro. Se hacen estudios genéticos para que luego la pareja diga, no, pues vos habías tenido, no tener ni un hijo contigo, me separo, así te ame, digamos, me voy y me busco otra pareja, pero nos va a salir este tipo de hijos. Eso deberían de hacer aquí, no, que nosotros miramos a alguien y nos gustó y al día siguiente estamos casados. No es así. Hay que cuidar todos esos hechos para que pueda funcionar. Aquí tenemos, entonces, todos los de la categoría B, los estudios reales no han demostrado riesgo fetal, pero no hay estudios adecuados ni bien controlados en las mujeres embarazadas. Aquí tienen, por ejemplo,
amoxicilina, ampicilina, vacampicilina, bromocriptina, cefalosporina, ceftriaxona. Tienen un montón, no me voy a... Toda la noche vamos a estar aquí. Aquí hay muchos más medicamentos. Incluso hay algunos de, digamos, de acción, como el fanciclovir, por ejemplo. Medicamentos que evitan el vómito, como la metoclopramida. Medicamentos como la metformina y así sucesivamente. Ustedes pueden, y aquí tienen otro montón, ¿no? Ya hemos visto este texto en la anterior diapositiva, pero es bueno leerlo. O bien, estudios en animales han mostrado un efecto adverso, pero los estudios realizados en mujeres embarazadas han demostrado riesgo sobre el feto en ningún trimestre del embarazo. En este grupo se incluyen los fármacos sobre los cuales no existe evidencia de riesgo fetal. De estos medicamentos se acepta generalmente durante el embarazo. Generalmente se aceptan, no siempre, pero siempre el hecho de que esté en otra categoría hay que repensarlo para administrar, ¿no? Entonces, como ustedes, la mayor parte de los medicamentos relacionados con los antibióticos beta-lactámicos, que son los que están viendo ustedes, no están prohibidos. Entonces pueden utilizar, bueno, aquí tenemos una focomelia producida por la talidomida, pero no solamente tiene eso, este efecto, tiene paja de oreja, esta hidrocefalia que además tiene, ¿no es verdad? Entonces, para que ustedes vean los problemas. La anencefalia, ¿no? Es un defecto de la fusión de varios sitios del cierre del tubo neural, ¿no? El segundo para el segundo y el cuarto para el holocráneo, en el proceso de neuralización durante la biogénesis, cuando se están generando los órganos. Entonces, recuerden que hay patologías como el Zika, el dengue, que pueden provocar estos problemas también. Esto es el ¿no? Y ahora tenemos entonces categoría C, A, B, C. Estos fármacos solo deben de administrarse si su beneficio justifica un eventual riesgo para el feto. Se encuentran una de las siguientes posibilidades en estudios en animales teratogénicos, pero aún no se ha ensayado en mujeres, ¿no? Obviamente están hablando de mujeres embarazadas. Si ensayan embarazadas, ¿para qué sirve? No sirve para nada, digamos, ese estudio. Aún no se han efectuado estudios en animales ni en las mujeres. Y aquí tenemos varias de esas drogas, clobazam, enalapril, aquí está la bendita hidroxicloroquina recomendado para el COVID y todo el mundo ya se ha olvidado de la bendita hidroxicloroquina. El año pasado estaba muy bullada. Hay drogas que sirven para la acidez estomacal o la úlcera como el omeprazol. Aquí tenemos la rifampicina, un medicamento que se usa para el tratamiento si ya hay tuberculosis embarazada. El atenolol, un antiarrítmico, ¿no es verdad? Igual que la amiodarona, que se usa para el tratamiento de la epilepsia, la colchicina para la enfermedad de la gota, un medicamento inhibidor de la aldosterona que sirve como diurético, la fenitoína, ¿no? Utiliza para el tratamiento de la epilepsia y así sucesivamente, como pueden observar ustedes, ¿no? Las diferentes categorías. Vean ustedes, las del tipo C, están las drogas del tipo D que enseguida vamos a ver, y las del tipo X, estas sí provocar malformaciones congénitas, estas que están aquí, pero no son las únicas, porque todos los antineoplásicos en realidad deberían de estar en esta categoría. Vuelvo a repetir. Si alguien cree que son todos estos, no son todos estos, y tampoco tienen por qué aprenderse todo esto, digamos, nadie va a exigir eso. Pero cuando estemos viendo la sí. Bueno, aquí tienen el síndrome de Turner y los toracófagos, ¿no es verdad? Como patologías con las anomalías. Aquí tienen la categoría D, que ya hemos visto algunos fármacos. Entonces, fármacos para los que hay
signos de riesgo de teratogénesis se justifica por los beneficios esperados en la madre. A ver, si una madre tiene una X patología, no importa, y está embarazada, no se puede conversar solamente con la mujer, hay que conversar con el marido, no es de una, es de dos. Bueno, pero los hombres no se embarazan, pero igual es el padre. Entonces tienen que tomar entre ambos una. Y el médico solo puede sugerir, no puede obligar. ¿No quieren usar los fármacos? Listo, que le firmen un documento. Pues. Entonces, esa valoración tiene que ser hablada claramente por el médico. Mire, si puede llegar a producir, pero es preferible que viva la madre. Siempre hay que decir, si alguien me pregunta por qué, porque si tiene otros hijos, ¿quién va a cuidar de esos niños? La madrastra. La madrastra. Si ni las madres lo quieren a veces a su hijo, pero es una madrastra. O el padrastro, porque a harta gente mierda que le hace falta el sexo, ¿no? La terminan de divorciar, tienen hijos y mierda, lo primero que hacen es buscar marido de otra mujer. A criar hijos ajenos incluso. Y no criarlos de ellos mismos. ¿Quién le entiende al ser humano? No sé, pero eso yo veo que en la vida ocurre. Entonces, si esa mujer tiene otros hijos, hay que decirle, si dejar de existir, tenemos que curarla primero a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene hijos grandes, ya grandecitos, ¿y quién los va a tener si usted se muere? Bebé que tiene ahí. Entonces, estamos valorando el riesgo-beneficio. Pero si ella no quiere y el padre no quiere, ustedes no pueden obligar. Bajo ningún motivo. El médico no está para obligar a nadie. Entonces, que le firme un documento donde ellos rechazan el tratamiento porque prefieren defender a su hijo, listo. Decirle, ojalá que les vaya bien, que no le pase nada al niño, ojalá que su condición genética pueda en alguna manera contrarrestar la enfermedad y pueda usted, digamos, seguir adelante con su embarazo. Nunca digan, eso le va a ocurrir. No, porque nosotros no. Nosotros podemos sugerir, pero no amedrentar. Categoría de la FDA. Por ejemplo, el paracetamol está en la categoría B. 10 minutos simplemente para que se acabe. El ibuprofeno en la categoría B, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo. También en el tercer trimestre, también ya en este tercer trimestre, este ibuprofeno ya no pertenece a esta categoría B, sino a la D. A la D. El ibuprofeno se compra para el COVID, que el mejor medicamento para bajar la fiebre. ¿Quién les habrá dicho eso? No es ni el mejor ni el peor. La dipirona o novalgina, o llamado también dioxadol, pertenece a la categoría D. Entonces, preferible. Aquí no está metido el paracetamol está en la B, pero no está en la D. El ácido acetilsalicílico, llamada aspirina, categoría, y la mayoría de los medicamentos que están aquí son solo analgésicos antipiréticos. No son todos los fármacos del libro de farmacología, solo son antipiréticos. Son todos derivados de este ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, medicamento que sirve para bajar la fiebre, calmar el dolor y curar los dolores, digamos, o calmar los dolores articulares. Entonces, igual la indometacina pertenece a la categoría C y D, sobre todo en el primero y segundo trimestre del embarazo, y en el tercer, la categoría D. El diclofenaco igual sirve para resolver los problemas de artritis reumatoidea, baja la fiebre, todo lo que ustedes quieran. Categoría B en el primero y el segundo trimestre, y en el tercer trimestre a la D. O sea, el mismo fármaco puede cambiar de categoría, depende del trimestre. Ese es el mensaje de esto. Pero todos estos, ¿son solo estos fármacos que son así? No, es un ejemplo. Entonces no estén pensando que esto ya es definitivo y punto.
Ya la categoría X, entonces, fármacos que han demostrado poseer indudables efectos teratógenos. Los riesgos superan el posible beneficio obtenido. Estos fármacos están contraindicados en las mujeres embarazadas. Bueno, si esta mujer está embarazada, bueno, hay que conversar con la gente. Cuando se administran estos fármacos a mujeres en edad fértil, se recomienda que sí seguro durante el tratamiento. Y que quede claro, cuando hablo de edad fértil, también estoy hablando de las niñas. Hay niñas que tienen 8 años y hay hombres que son tan perversos, que pueden ser sus padres, sus tíos, sus hermanos, sus primos, lo que sea, y las terminan vecinos del frente o de al lado. Entonces no vayan a pensar los que vayan a ser pediatras que se salvaron, digamos, es un problema del ginecotetra, no sé. Entonces no es tampoco ir a la farmacia, que será bueno para los vómitos. Por ahí esa niña de 8 o 9 años está embarazada. Entonces, cuidado con las cosas, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí tenemos toditas las categorías. En la A no hay riesgo para el bebé en el primer trimestre del embarazo, ni pruebas en los otros 2 tercios. Los de la categoría B no hay riesgo para el feto, aún no existen estudios adecuados en la embarazada. En la categoría C existen efectos secundarios en los fetos de animales, no hay estudios apropiados en los humanos, por lo que se desconocen los riesgos de la medicación, solo es válida cuando lo requiera. La categoría D, hay pruebas que verifican riesgo para el bebé, puede utilizarse solo para los problemas de salud específicos. Y la categoría X, la que no está recomendada para las mujeres embarazadas, así no existen estudios, porque generalmente los medicamentos para el cáncer se meten en el desarrollo de las células. ¿Y qué está ocurriendo en la vida intrauterina? Un desarrollo de células, de órganos y tejidos. Entonces, criterio de utilización de los fármacos durante el embarazo. Considerar la posibilidad de embarazo en toda mujer en edad fértil. Y cuando digo eso, estoy hablando de los 8. Que la mayor parte de las mujeres tengan pues menstruación a los 12 o 13 años es un problema aparte, pero de que existen mujeres de 8 años que tienen menstruación, que existen. Entonces, cuando se está hablando de eso, no estén pensando en las jovencitas de 12 o 13 años, piensen en la de 10, piensen en la de 11, piensen en la de 9, en la de 8, ¿no? Para que van a ser madre, y si tienen una hija, entonces considérenlo también. Todo eso, ¿no? En edad fértil en la que se está un tratamiento farmacológico. En el caso de embarazo, se deben prescribir fármacos, solo son necesarios. Restringir al máximo la medicación durante el primer trimestre del embarazo, en la medida que usted no dé ningún medicamento, es mucho más. No se debe considerar inocuo, aquí dice clarito, ningún fármaco, ninguno, sin excepción. Siempre que aparezca una mujer embarazada, ¿no? Hay que poner la cabeza fría y entonces pensar que cuando venga a morir